Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Hola amigos y amigas, estamos en este segundo domingo de Pascua, conocido como el Domingo de la Divina Misericordia, que es el último nombre que ha recibido este domingo al instituir el Papa Juan Pablo II la fiesta de la Divina Misericordia. Pero este domingo se lo llamaba Domingo in albis vestibus depositis, es decir, cuando los neófitos, es decir, los recién bautizados, los que habían sido bautizados en la vigilia pascual, recordemos que en las comunidades cristianas los bautismos eran solo una vez al año, en la vigilia pascual, asistían entonces este domingo a la celebración de la misa, habiendo ya depuesto en las vísperas del sábado de la octava de Pascua sus albas o sus vestiduras blancas, de aquí el nombre, que habían sido recibidas en la noche en que renacieron a la vida eterna, habían sido revestidos durante el día de la celebración de su bautismo. El pasaje de hoy está dividido en dos partes. En la primera parte, versículos del 19 al 23, Jesús dona su espíritu a sus discípulos y con ese espíritu el poder de vencer las fuerzas del mal. En la segunda parte, versículos del 24 al 31, se va a narrar el famoso episodio de Tomás. El texto comienza diciendo que las puertas del lugar donde estaban los discípulos se encontraban cerradas por temor a los judíos. Claro, es que ellos tienen miedo a una posible, invasión de la autoridad. La orden de captura no era solo para Jesús, también era para el grupo de los discípulos. Sin embargo, esto nos lleva a pensar qué iglesia somos nosotros. Si somos una iglesia de puertas abiertas o una iglesia de puertas cerradas. La iglesia nació con los discípulos como una comunidad con las puertas cerradas. Por temor a los judíos, dice el Evangelio, dice el texto, por temor a los judíos. También la iglesia ha vivido y vive esos miedos
¿Cuáles son los miedos de la iglesia? Los miedos que pueden ser a la ciencia, los miedos a las teorías, por ejemplo, al evolucionismo, los miedos a los descubrimientos arqueológicos, a los nuevos aportes que pueda hacer la literatura, la historia, en la interpretación de la Biblia. Y sabemos que siempre el miedo encierra, el miedo paraliza el efecto del dicho bolita. Llega Jesús y se pone en medio de ellos. Se pone en medio de ellos. No es una aparición. Se trata de un encuentro con Jesús. Los evangelios, entonces, son expresiones literarias que narran un encuentro con Jesús, diríamos manifestaciones del resucitado. Por eso decimos en este tiempo de la Pascua, Jesús es el mismo que ha caminado por la tierra de Palestina, es el mismo, pero no es lo mismo, no está de la misma manera, y por eso entonces sus manifestaciones al corazón de los discípulos son diversas. Se pone en medio de ellos. Es importante que no está ni arriba ni abajo. Es como que está a la altura de los discípulos. Todos tenemos la misma relación con Él. No hay una jerarquía entonces, no se marca una jerarquía, todos estamos en igualdad de relación con Él. Y va a decir por 3 veces, la paz esté con ustedes. El número 3 es un número simbólico que significa lo completo, lo definitivo. Y la paz no es solamente un deseo, un augurio, sino que es un don. La paz simboliza o significa todo lo que posee el hombre para ser feliz. Jesús va a desear esto a sus discípulos. ¿Y qué les muestra luego? Les muestra sus manos. Y luego les muestra sus manos, sus pies. Jesús no muestra su rostro cuando nosotros tenemos que mostrar un documento de identidad. Mostramos el rostro en el documento. Jesús diríamos que su documento de identidad son sus manos. En la Biblia se habla mucho de las manos de Dios. Diríamos que las manos de Jesús son las manos de Dios que acarició a los niños, a los leprosos, esas manos que tocaron los ojos de los ciegos para que se abrieran, esas manos que lavaron los pies a los discípulos. Y luego el costado abierto del cual salió sangre y agua. Sangre y agua son símbolos siempre de la vida. Recordemos lo que dice Juan en el Evangelio, también en el capítulo 7. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creían en él. Y luego dice el texto que al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban del Espíritu Santo. Es importante este soplo, es una referencia al soplo de Dios en la creación. Y también podríamos pensar en el capítulo 37 de Ezequiel, el relato aquel de los huesos secos. ¿Qué significa este soplo? Significa que el hombre nuevo es el hombre creado con el don del Espíritu. Es ahí entonces cuando se da la verdadera filiación divina. Los discípulos se llenan de alegría cuando ven al Señor. ¿Por qué se llenan de alegría? La alegría de saber que una vida donada no es una vida perdida, sino que permanece eternamente en el mundo de Dios. Es una vida recuperada y por eso la alegría de los discípulos. Y Jesús va a decirle, los pecados serán perdonados, serán removidos, serán eliminados para siempre a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es cierto que el Concilio de Trento ha dicho que Jesús instituyó el sacramento de la penitencia y el concilio se basa sobre este texto, pero la interpretación que podemos dar de él es ciertamente mucho más amplia. Los discípulos tienen como compromiso hacer desaparecer del mundo todo lo viejo, diríamos la injusticia. Esta es una gran responsabilidad de toda la comunidad cristiana, no solo de los ministros ordenados.
En el Evangelio de Juan, los discípulos no son solo personas, son también personajes. Pedro representa el cabeza dura. Los dos discípulos de Zebedeo representan los fanáticos. Tomás es el gemelo, el mellizo, el gemelo de aquel o el mellizo de aquel que va y viene en la comunidad. Tomás, uno de los 12, aparece en el Evangelio de hoy, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Este Tomás es el mellizo nuestro, el que se parece a nosotros muchas veces. Es aquel quien vive muchas veces desilusiones. Podríamos pensar que este Tomás es el patrono del que se escandaliza por la falta de coherencia de muchos cristianos. Este Tomás que quiere ver al resucitado, le cuesta aceptar. Lo que sucede es que la resurrección es un hecho real, pero no es un hecho verificable. Y es importante ver esto. Tomás no les cree a los que le hablan de Jesús. ¿Por qué no les cree? Porque estos discípulos, sus colegas, sus compañeros, se habían escapado en el momento de la crucifixión. Habían sido cobardes, entonces no les cree. A Tomás le cuesta creer, podemos pensar esto también, le cuesta creer en Jesús por culpa de aquellos que le hablan de él. Esto nos hace pensar en la no credibilidad de los predicadores. Muchas veces hay personas que creen en Jesús gracias a la iglesia, sí. Muchas otras veces, lamentablemente, otras personas creen en Jesús a pesar de la iglesia, porque muchas veces la credibilidad de los predicadores es un muro y no es un vidrio o un puente. Tomás aparece otras 2 veces en el Evangelio de Juan y nunca bajo una mirada, diríamos, positiva. Siempre tiene estas dificultades en creer, es quien se equivoca, quien no entiende las decisiones, las palabras de Jesús. Interviene por primera vez en el Evangelio, en capítulo 11 de San Juan, cuando recibida la noticia de la muerte de Lázaro y Jesús decide ir a Judea, Tomás piensa que tiene que seguir al Señor, pero esto va a significar perder la vida. No comprende que Jesús es el Señor de la vida y por eso va a decir desconsolado, vayamos también nosotros a morir con Él. Diríamos que Tomás no cree en la lógica del grano de trigo que debe caer en tierra y morir para dar frutos. Por eso podemos decir que es un creyente, pero es un hombre sin esperanza. Tomás ha seguido por mucho tiempo a Jesús, pero sin tener fe en Él, ya que la fe es creer en el amor que Dios tiene por nosotros. La fe es creer que el amor permanece fiel más allá de nuestras fragilidades, de nuestras infidelidades. Tomás está dispuesto a sacrificarse por Jesús, pero diríamos por algo que simplemente está destinado a perecer. El hecho de morir por una idea es algo sublime, ciertamente, pero no deja de ser una ideología. Durante la última cena, Jesús habla del camino que está recorriendo, un camino que va a pasar a través de la muerte para llegar a la vida. Tomás va a intervenir ahí. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? De nuevo un Tomás lleno de dudas, de perplejidades, no acierta a aceptar y no comprende, y bueno, este es Tomás. Y al final lo demuestra por tercera vez en el episodio narrado en el Evangelio de hoy. Y pareciera que el escritor del Evangelio de Juan se divierte en menospreciar un poco esta figura de Tomás. Sin embargo, al final le hace justicia. Pone en su boca la más sublime de las profesiones de fe, Señor mío y Dios mío. En sus palabras, diríamos en estas palabras, Señor mío y Dios mío, se da la conclusión de un itinerario de fe de los discípulos y también nuestro propio itinerario de fe se puede ver reflejado en Tomás. A Tomás le cuesta creer, pero finalmente permanece en la comunidad.
Porque la solución no está en ausentarse de la comunidad. Porque en la comunidad reunida es donde Jesús se hace presente. Por eso en el momento de la Eucaristía Dominical, es ahí cuando Jesús se hace presente de un modo especial. El momento de la Eucaristía es el momento en el cual Jesús se manifiesta vivo a sus discípulos. Por eso podríamos decir que quien no asiste al encuentro dominical, como Tomás, no puede tener la experiencia viva del Jesús resucitado, no puede oír este saludo de Jesús, no puede escuchar la palabra, no recibe, diríamos, su paz, su perdón. Es cierto que puede hacer una experiencia de encuentro con el Señor, diríamos, puede encontrar a Jesús tranquilamente, sí. Sin embargo, puede encontrar, diríamos, ponerse en contacto con Él, pero la experiencia de una presencia del resucitado justamente se hace cuando la comunidad está reunida. Contrariamente a cuanto se nos presenta en las pinturas de los artistas que presentan a Tomás tocando, metiendo la mano en las heridas del Señor, en realidad pensamos, según el texto, que Tomás no introdujo finalmente la mano en las heridas del Señor. Según el texto del Evangelio, no parece que haya tocado al Señor. Es que la fe no tiene que ver con el hecho de ver y tocar, sino con el hecho de oír. Por consiguiente, Tomás pudo pronunciar su profesión de fe solamente después de haber escuchado la voz del resucitado, estando reunido con los hermanos y hermanas en la comunidad. Y la posibilidad de hacer esta experiencia del resucitado se ofrece a cada uno de nosotros cada domingo. Hasta la próxima.